Qué lindo. Bueno, buenas a todos. Por acá estuvimos calibrando la nave, haciendo espacio para que bajen las palabras más lindas, más tranquilas, más amorosas. Así que bienvenidos, bienvenidas a todas, todos a esta nueva transmisión de Yunga, desde Yunga. Hoy tenemos una guía, diría, muy especial, muy importante, porque es la que nos va a permitir trascender. ¿Qué será lo que se trasciende? Bueno, vamos a ir a investigarlo en esta charla que nos va a invitar a movernos a las estrellas. Tal vez tengamos algún viajecito estelar, así que hay algunas sorpresas ahí dando vueltas. El temario está pensado por la mente, sentido por el cuerpo y experimentado por el espíritu. Cuerpo, mente y espíritu empiezan a hablar en este momento. Así que bienvenido a todos esos cuerpos. Ahora también hay dos seres que me estuvieron pidiendo entrar. Así que les voy a dar entrada para que comience la fiesta completa. Una es la cabra. Hace un tiempo me pasó algo muy particular. Estábamos en la época de la pandemia y de repente digo, me voy al monte un rato, voy al monte y me encuentro con una cabra. Y le pregunto, ¿viste? Le digo, ¿es verdad que las cabras están locas? Y me dice, ¿y vos? ¿Que estás hablando con una cabra? Oh, ya era filosa, ¿viste? Claro, ahí ya me dejó en jaque. Lo que me mostró la cabra ese día, con sus pasos certeros entre las rocas y también sus palabras igual de certeras, que la cordura muchas veces tiene reprimida la locura y que la locura lo cura todo. Y entonces ahí la cabra me dijo que la certeza es la guía. La certeza es la certeza del paso a seguir hacia poder caminar incluso en el filo de la montaña. Entonces esa locura es la que vamos a abrir los armarios y dejar salir hoy. Es la invitación a mi ser, para que se pueda expresar libremente. Tal vez tenga mucho que ver con la libertad, la locura, me dijo la cabra. Así que bueno, muchas gracias cabra por estar acá, presente hoy en la transmisión. Y otro ser que estuvo pidiendo entrar fue la gran madre Gaia. Así que Gaia, el ser, esa alma que le da vida a nuestro planeta que llamamos Tierra, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por permitirnos ser. Con dicho esto, vamos a las invitadas especiales que van a tomar la palabra también. Así que voy a acercarme acá para ver cómo era la invitación. Ahí ya envió la invitación. Esperemos que llega. Amor, Buenas, buenas. ¿Cómo están? bien. ¿Qué tal Hola, todo? me voy a poner Estuvimos los acá sincronizando la nave, haciendo espacio a poquito para poder entrar en la transmisión. Sé que la idea era a las 11 y como todas las ideas y las expectativas, muchas veces las soltamos para ir por más. Así que aquí estamos. hermoso. Vamos ahí a mandar a destruir y descrear toda expectativa, juicio, conclusión, pensamiento, punto de vista, que no impida acceder al centro de nuestro corazón. Lo devolvemos al origen y vamos por abrir el corazón.
y que se exprese nomás. Sí. Hola. Y en el siguiente movimiento le damos la bienvenida a lo que sí es, a lo que sí hay, a lo que sí se ilumina desde adentro para empezar a plasmarse afuera, que la claridad interior que hoy nos convoca a nosotros, hoy, se pueda poner en movimiento para hacer invitación también a cada una de las personas a las que le llegue este mensaje, de reconocer qué es lo que adentro se le va aclarando, qué es lo que adentro va pulsando, y también a expresarlo afuera, a compartirlo en su entorno, y si es dentro de la comunidad Yunga, si es ponerlo en común, tantísimo mejor, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Bueno, vamos arrancando. El Vamos caballo también quiso venir. arrancando, ¿quién está por ahí? Antes de abrir, saqué una cartita de la medicina de los animales y salió el caballo, y es la fuerza. Y la Nach, por su lado, también sacó la fuerza. Así que la frecuencia solar a full. Qué Venía lindo. también ahí la luz de la fuerza solar del plexo. La Bueno, fuerza, hermoso. la fuerza, bueno, el tarot es justamente lo que nos permite abrir la boca al león y empezar ese viaje hacia adentro para llegar a nuestra propia luz, reconocer nuestra propia luz del corazón, que dicen que es la que ilumina. Así que ahí están hoy para Y ahí están. abrirnos, abrirnos La hacia ese fuerza, el poder viaje también, ¿no? hacia adentro. El poder y la fuerza, ¿no? Para ir. Bueno, vamos con el tema de hoy que nos convoca, que trajimos, que es cuerpo, mente, espíritu. Bueno, en principio surgió la idea de traer las herramientas que estamos brindando en Yunga, de comentar por qué qué herramientas hay, qué posibilidades de exploración. Y fuimos un poquito más atrás y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo nació el pulso de empezar a compartir herramientas en Yunga? Y un poquitito más atrás fue como, ¿cuándo fue el momento en donde yo precisé una herramienta? Entonces, nos pareció bien interesante contar un poco nuestro proceso de transformación, de exploración, en los cuales todos nuestros cuerpos empezaron a pedir más, a pedir transformarse, ¿no? Hoy yo percibía que si me voy a la Yani de hace 5 años, creo que no queda una sola célula de lo que era yo hace 5 años. Entonces, permitir esa mutación, esa transformación, bueno, fue todo un procesito que fue hermosamente asistido por varias herramientas. Entonces, ahí desde ese pulso y desde esa certeza de que hubo herramientas que nos fueron contribuyendo, que nos están contribuyendo claramente hoy también, en este andar, en este despertar de conciencia que está pasando adentro nuestro, y bueno, y poder compartirlas con todos, ¿no? Cómo fue que a cada uno de nosotros, qué herramientas y cuándo y cómo fue que nos fueron como contribuyendo y demás, que son un montón. En principio también anclar la energía del momento, algo de esto empezó a abrirse en la transmisión pasada cuando hablamos de Yunga 5D, cuando hablamos de ascensión planetaria. Este proceso que estamos transitando ahora a conciencia, no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo, de hecho lo venimos caminando encarnación tras encarnación, solo que en este momento la frecuencia está tan conducida con una intensidad y un caudal tan poderoso que lo estamos pudiendo percibir en conciencia, lo estamos pudiendo nombrar, e inclusive personas que antes no podían enfocar su atención ahí, empiezan a reconocer en sus biologías, en su conciencia, en su realidad, cómo todo empieza a elevarse. Por supuesto que elevarse implica elevar la posibilidad vibratoria, elevar la posibilidad de alojar frecuencias, caudales de frecuencias tantísimo más grandes, para los cuales todos nuestros cuerpos, cuerpo, mente, espíritu, requieren ir expandiendo su capacidad, abriéndose más a poder alojar lo nuevo.
Es así que es muy probable, y a cada una de nosotras nos consta, ¿no? Tenemos nuestro caminar en esto, que estemos atravesando recalibraciones, ajustes, ajustes en la biología, ajustes en el campo emocional, ajustes psíquicos, ¿no? Y estas herramientas que antes mencionaba Yani son aquellas que, aun cuando todavía no nombrábamos lo que ahora está sucediendo o no podíamos reconocerlo como tal, empezaban a construir en el camino. Y que en este momento toca que cada uno, observando lo que está disponible, tomando lo que está disponible, puede empezar a hacer esa alquimia personal de herramientas, de medicina, ¿no? La medicina individual que le acompaña a atravesar el proceso de ascensión. Me encanta. Claro, se me viene ese camino de ascensión que estamos nombrando y con la posibilidad de ir alojando frecuencias nuevas en nuestro cuerpo que nos empiezan a traer una conciencia nueva. Tiene un solo guía y es el propio ser. Sin nuestro propio saber, no podíamos estar acá hablando ni nadie escuchando. Y ese ser, paso a paso, siempre tiene la certeza de encontrar los saberes, las herramientas para seguir caminando, porque en sí la fuerza está en ese propio ser y no afuera. Entonces, este Claro. camino de ascensión es justamente tomar cada vez más conciencia de ser ese ser. Totalmente, totalmente. Es funcionar desde el ser y dejar de funcionar desde donde funcionábamos antes, que es que el cuerpo mental, ¿no? Cuando yo siento que en este andar primero vamos como reconociendo, al menos así una pequeña trayectoria del, primero, che, esto no puede ser todo, ¿no? Como una incomodidad de qué más es posible, qué más hay acá. La conciencia despacito se empieza a despertar y a reconocer que hay algo más que el cuerpo mental que habla, ¿no? Que hay alguien más, que yo soy algo más que ese cuerpo mental y ese emocional que están ahí, ¿no? Yo siento que en ese momento, cuando yo descubrí internamente de que es posible funcionar desde el ser y que mi mente es simplemente una herramienta, un procesador de datos, todo en mi vida cambió, ¿no? Es como yo soy un ser que trasciende este cuerpo físico, que trasciende esta mente, que trasciende este cuerpo emocional, y puedo funcionar desde ese ser. Y cuando funciono desde ese ser, bueno, me reconozco un ser infinito que simplemente está transitando esta experiencia cortita por en este envase, ¿no? Eh, entonces, a mí me gustaría ir como un poquito hacia atrás, hacia cómo fueron llegando las herramientas a nuestra vida y cómo fuimos empezando a jugar con ellas. Como, bueno, eh, lo primero que llegó a mi vida fue el yoga, y yo creo que, bueno, es una súper herramienta, ¿no? Es la herramienta que es pura unidad, o sea, que integra todos los cuerpos, integra el cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional y el energético espiritual, y por ende conecta con el espíritu, ¿no? Entonces, al principio solo como por ir a mover un poquito el cuerpo hice contacto con el yoga hace muchísimos años y de repente, ¡puf!, un universo de posibilidades, ¿no? Un universo nuevo se abrió ahí. El primer momento de conexión fue con el yoga. Luego las plantas, ¿no? Las plantas, el universo de las plantas en todo su, las plantas y los hongos, desde el contacto con la tierra en sí mismo, desde la posibilidad de poner una semilla, que esa semilla crezca y que la cuide y empieza desde esa conexión con la tierra. Por eso también de repente creo, Mau, que fue uno de los pulsos por los cuales Yunga se llama Yunga, ¿no? Es ese pulso, esa unidad que tenemos con la selva, digamos, con la selva y con las plantas en general. De repente fuimos viendo que en ese vínculo había muchísimo para aprender, muchísimo. Y por supuesto después el,
el contacto con las plantas desde las plantas medicinales, ¿no? Desde las plantas, desde la ayahuasca, bueno, el peyotito en México, los honguitos que son del universo fungi, pero también son la superconexión. Y así siento que los primeros pulsos fueron siempre ayudados, en mi caso al menos, por un ser externo a mí, ¿no? Al principio, como bueno, el vínculo con esa planta es lo que me empezó a hacer reconocer todo esto, es decir, estas posibilidades son infinitas, soy un ser consciente, esta conciencia está conectada con algo más allá, ¿viste? Como empezar a despertar, básicamente. Eso siento yo que es despertar, ¿no? Es el reconocernos que somos mucho más que esta experiencia material. Bueno, y hay millones de cosas más. Después voy a ir yendo como a las demás herramientas. Quisiera hablar puntualmente de los registros y de lo que los registros hicieron en mi caminito, pero les dejo los registros y las barras. Les dejo la palabra un ratito y para que ustedes cuenten un poco sobre las herramientas y las experiencias propias y después vuelvo sobre los registros. Bueno, tomo la palabra. Me gusta escucharte y a través de tu relato reconocer mi propia experiencia, porque si miro a mi yo de 5 años atrás, había ya mucho de lo que hoy puedo encuerpar, ¿no? Como hacer cuerpo. Y puedo reconocer también que mi camino comenzó antes de recibir asistencia de otros seres, ¿no? Como del reino vegetal, del reino fungi, o inclusive otros humanos y humanas que me guiaron y me acompañaron, comenzó a través de experimentar mi propio cuerpo. La danza en ese proceso para mí fue fundamental. Puedo reconocer hoy, aunque en ese momento no fuera consciente, que transmuté y elaboré toda el camino de mi cuerpo emocional a través del movimiento. A medida que pude usar el movimiento de mi cuerpo y permitirme habitar diferentes frecuencias, que es lo que la danza hizo conmigo, encarnar, ¿no? Encuerpar frecuencias diferentes, y despejar el emocional con esa poderosa herramienta, empecé a refinar el instrumento y ahora lo puedo usar para canalizar, tanto para recibir, sintonizar la energía y moverla para plasmarla acá en la tierra, como para elevar intenciones hacia lo alto. Entonces, mencionaría la experiencia de mi propio cuerpo a través de su lenguaje expresivo danza, como la primera herramienta a la que yo accedí, y traigo también esta conciencia de cómo a veces comenzamos a experimentarlas sin saber que lo que estamos haciendo es sanarnos, iluminarnos, transformarnos o elevarnos, ¿no? Y lo segundo que me gustaría mencionar antes de las herramientas actuales que hoy también forman parte de mi vida, como mencionaba Yani, es la poesía. También pude estos días estar mucho en contacto con cómo justamente hace 5 años mi canal se abrió y lo primero que hizo fue expresarse poéticamente. En ese momento me conecté mucho con los elementales de la tierra y empecé a hablarlos, a decirlos. Se activó eso que hoy puedo hacer conciencia que es una forma de canalización. Más un camino en la comunicación como uno de mis servicios que me puso en contacto con el lenguaje como creador de realidades, la palabra creadora, ¿no? Y que también se vio nutrido y potenciado a lo que hoy es, con herramientas, por ejemplo, como las que mencionaste de Access y el universo Access Consciousness, y también los registros akáshicos, bajando ese lenguaje con frecuencia divina. Hermoso. Antes, Mau, de que tomes la palabra, me gustaría, se me venía como este tránsito de lo que, de la experiencia más densa, de la experiencia más 3D, de la experiencia desde donde funcionábamos antes,
hacia la experiencia más sutil, hacia la experiencia de una vibración muchísimo más alta, que es lo que está pasando, que básicamente es el caminito de ascensión, ¿no? De ascensión vibracional. Me gustaría como ponerlo en palabras que en la biología lo que sucede es que el cuerpo físico se transforma de carbono a silicio, es decir, pasa de requerir ser alimentado por fuerzas químicas, por alimentos químicos, a ser un cristal, de estar constituido de material cristal, que es el silicio, que requiere para alimentarse fuerza solar, ya no tanto químico, y sí más la fuerza del sol. Esto como a nivel biológico, y bueno, ahora vamos contando cada uno cómo esa experiencia fue expresándose en los últimos tiempos cada vez con más fuerza en el cuerpo, cómo el cuerpo empezó a hablar y a mostrar que cuando se estaba activando más la glándula timo, cuando se empieza a activar la glándula pineal, cómo eso puede tener algunos impactos y repercusiones en el físico, cuando la kundalini empieza a subir y la energía se expande, cómo el cuerpo responde a esa nueva vibración que está pasando y cómo en esa mutación como de gusanito a mariposa se empiezan como a liberar memorias y pasa muchísimo en esa mutación biológica, ¿no? Como cada uno de nosotros podemos ir después contando cómo está haciendo ese momento de ese de me voy sacando las memorias que están alojadas en ese carbono y mi cuerpo se empiezan a despertar los cristalitos y yo lo puedo percibir muy, 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 muy claramente y cada vez más. Bueno, esto en lo físico. Luego, el salto también es de mente a conciencia. Este es el segundo paso, ¿no? Cómo funcionábamos exclusivamente comandando nuestra nave, nuestra vida, nuestra realidad, desde el mental, desde el cuerpo mental, en donde estaba completamente condicionado por programaciones familiares, culturales, ¿no? Los puntos de vista, los famosos puntos de vista. Conclusiones, ideas, ¿no? Todo eso estaba programado, me sale decirlo, ¿no? Esto que en Access decimos, hay implantes distractores que nos impiden ser la grandiosidad que somos, esos son programas, el miedo, la culpa, la ira, la vergüenza, toda esta energía es energía que en verdad es un implante, es una energía de mentira, no brota del ser, es algo que está puesto, programado encima de nuestro ser. Entonces, bueno, así de a poquitito, cuando se va abriendo el campo de la conciencia, casi que naturalmente por las luces nuevas que vienen entrando, empieza a pasar que se empieza con herramientas o sin ellas, simplemente desde la misma información del ser, empezamos a limpiar el mental y a darle mucho, mucho, mucho más espacio a la conciencia para que comande la nave. Y la conciencia no juzga, la conciencia no opina, la conciencia simplemente vive en el ser, ¿no? Este infinito ser, percibir, recibir, esto es la conciencia, ¿no? Que vibra completamente en neutro. Entonces, el viajecito de mente a conciencia, yo siento, es un viaje que es desde el racional a la central cardíaca, en donde, bueno, el que empieza a comandar, la conciencia se aloja más en el corazón y empieza a comandar el corazón, así, sin más. O sea, el corazón como vehículo como espacio sagrado que puede transmitir y recibir información conciencial, conectada completamente con la fuente, ¿no? Bueno, y el tercer estadio es energético, es pasar de funcionar desde el yo inferior, que es el personaje, básicamente el personaje que me compré, ¿no? Yo soy así, yo soy así, yo soy tímida, yo soy buena, yo soy mala, ¿no? El personaje que fui construyendo para poder vivir en esta realidad, ¿no? Completamente necesario en su momento, a enlazar, a hacer enlace energético con el yo superior, con mi ser, con el yo que está completamente enlazado a la fuente y a todo lo que es, ¿no? Entonces esos tres pasitos, de carbono a silicio, de mente a conciencia, de yo inferior personaje a yo superior enlazado en la fuente. Esto es lo que normalmente mencionamos como proceso de ascensión, ¿no?
Y estoy muchísimo más, porque si nos ponemos finos, más bueno, lo quería pronunciar para que, ahora te doy la palabra, Mau, para para poner claridad en qué es lo que está pasando, ¿no? Como cuando yo fui comprendiendo esto, de repente se me fue facilitando también la selección. Es decir, ok, si yo lo que tengo que hacer es desalojar el mental, pues vamos. Todo lo que me contribuya a ello, voy. ¿No? No va. Y así, bueno. Hermoso, hermoso. Justamente, bueno, nombraste muy bien, ¿no? Los cuerpos y la transformación de cada cuerpo, ¿no? Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo conciencial o espíritu. Entonces ahí, bueno, se va comprendiendo también las transformaciones que va haciendo nuestros diferentes cuerpos y las distintas herramientas que podemos ir tomando para cuando esa transformación empieza a suceder. O sea, ya Natacha nombró, por ejemplo, que a partir del movimiento y del baile empezó a lograr ascender, ascender la energía, ascender el quantum frecuencial o cambio frecuencial, ¿no? Y Jani también mencionó esto en el campo mental, cómo los programas muchas veces nos condicionan nuestra vida y de repente nuestros puntos de vista que están metidos desde afuera y no vienen desde el centro, desde el corazón, se instauran. Y una vez que se instauran, no, son como programas que nos hacen repetir ciertos patrones, funcionar a partir de la culpa, del miedo, del pensamiento de que hay un Dios afuera que nos puede salvar, o que hay un ser que va a venir a salvarnos. Entonces, todos esos puntos de vista son los que de repente no nos permiten conectarnos con nuestro propio ser y comandar desde ese ser superior, que es la conciencia. La conciencia que todo lo es. Ahí está lo espiritual. Empezando a hablar en mi camino, que en este momento voy a tratar de ser lineal, aunque mi mente o mi conciencia empieza a ser multidimensional. Mi principal herramienta es la meditación. Medito desde que nací, como todo. Desde que estaba en la panza, entré en estados de meditación. La meditación es la posibilidad de la unión. Es el yoga, es el todo, es la esencia. Y yo no sabía que meditaba desde ese Mauro pequeño, pero por ejemplo, la escuela para mí fue una meditación. Yo no podía seguir al profesor, una persona que hablaba de algo que no me interesaba durante 2 horas. Simplemente me abstraía. Y en esa abstracción entraba en estado de meditación. Mi imaginación volaba. Recuerdo los momentos de espera, de afuera de la escuela, también. De chiquito ya, antes de irme a dormir, meditaba. Estaba siempre concentrado, me acuerdo de niño, me concentraba en qué estoy pensando y en ver si podía parar de pensar, de chiquito. Después con la adolescencia eso se fue pasando y ya como que no, más con el deporte canalizaba ahí lo que tenía acumulado. Sin embargo, mi despertar, como se puede decir, espiritual, por más de que yo haya hecho todas esas meditaciones previas, sino el despertar del Mauro pequeño, el Maurito que se había constituido cuando nació acá, ¿no? De mi ser, de todas mis vidas, fue a partir de viajar, salir de mi zona de confort, por decir, de muy chico, 18, 19 años, viajar y empezar a romper, ¿no? Con muchos esquemas de lo que yo creía que era el mundo. Y en eso, el punto que tocó el cristal para que se abran las infinitas posibilidades y empiece a poder soltar ese velo y conectar con las estrellas, se dio gracias a Jani y a la Luchi, debo decirlo, como a seres de afuera que me vinieron y me tocaron el hombrito así, Mauro, es por acá.
¿ah? Y me llevaron a una meditación propiamente dicha, ceremonial, ¿no? Como con un poquito más de estructura, de conciencia, justamente, de conciencia de que es una meditación. Y me invitaron ahí, al principio yo no quería saber nada, o sea, era totalmente de creencias más ateas, ese Mauro pequeño no le daba ningún lugar a lo que sonaba espiritual porque lo igualaba con la institución de la iglesia y para mí ya todo era común mi carcasita mentonal era como, no había dado lugar a esa apertura. Y en esa invitación, eh, bueno, ya no sé si querés que entremos ahí, la contamos. Sí, 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 sí. Me Bueno, encanta son porque a mí me vino Drúmbalo, hoy a la mañana llegó Drúmbalo, así que lo podemos mencionar también ya que estábamos leyendo un libro en ese momento, año 2011, 2012, en México. Nosotras con la Luchi leíamos un libro de Drúmbalo Melquisedec que se llama Serpiente de Luz, mientras pasaba esto que le invitábamos al Mau a esta meditación. Una meditación así como 8 de la mañana, vamos a meditar un ratito, súper chill, suave. Y vas vos o yo. vamos. Bueno, así en resumidas cuentas, nos vamos los tres a meditar, súper chiquitos también ahí. Bueno, tú nos sentábamos, un montón de gente más grandes, era simplemente sentarse, respirar, nos tiran unas técnicas de respiración, respiramos, meditamos súper bonito y cuando volvemos, de repente pasaban los minutos y Mauro no volvía. Y era como, yo lo miraba al profe como, y de repente estaba temblando, así, temblando, 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 a todo lo que daba, así, y no estaba ahí, digamos. Entonces, bueno, esto duró unos minutos, mi corazón empezó como a asustarse un poco, el profe me dijo, está todo bien, agarró sus manos, las manos de él, se las puso en la tierra, y en el momento que le puso las manos en la tierra, empezó como lentamente a volver y a recuperar, a volver. Bueno, y esto fue un antes y un después en nuestra vida, técnicamente, porque bueno, empezó a entrar una cantidad de información a través de la conciencia del Mau y en la nuestra también, eh, sobre todo esto, ¿no? Sobre la verdadera peli. Entonces, como esto, de que esto es un tránsito, de que venimos en misión desde otros planetas, de que verdaderamente tenemos un trabajito de transformación que hacer para poder conectar con ese ser que en verdad somos, para empezar a manifestar el cielo en la tierra y atraer las nuevas vibraciones al planeta. Bueno, como que había tareas. De repente la vida fue un cambio de 180 grados y todo lo que éramos hasta ese día, hasta ese momento, quedaba como viejo, como obsoleto, como chico. Y bueno, ese tránsito y tan repentino y con tan poco contexto también fue sumamente fuerte, ¿no? Porque nosotros, no sé si conocen, si han leído los libros de Castaneda que habla del tonal y el náhuatl. El tonal es como la estructura que te sostiene, ¿no? Lo estructural, lo que tiene materia y estructura. De repente el tonal explotó por los aires, hicimos contacto con el náhuatl de manera completamente brutal. Fundamentalmente el Mau, ¿no? Más nosotras estábamos como también en el tránsito, en el proceso, ¿no? En ese mismo. Entonces, bueno, los años subsiguientes fueron años de reorganizar esa nueva información adentro, de soltar por momentos los miedos, de decir, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando? ¿Será que no voy a volver a ajustar los patos en mi cabeza? Porque, ¿no? Había como mucha información nueva, de repente contacto con seres superiores, poder hacer contacto con como algo completamente nuevo para nuestra psiquis. Entonces, poder integrar eso llevó realmente unos años y siento que no era el contexto que hay hoy, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que ya está diciendo, hey, esto es lo que está pasando, somos un montón de semillas de luz haciendo consciente el despertar
y contribuyendo, ¿no? Entre nosotros, y que siento que por eso mismo estamos acá sentados ahora, ¿no? Como para decir algo que en su momento fue como privado, como una experiencia privada a ver qué hago con todo esto, ¿no? Hoy ya puede ser como, era esto, nos está pasando a todos y a medida que más conciencia le pongamos, bueno, más integración hay y más divertido se pone el viaje, ¿no? Más, bueno, en tu caso, Mau, yo siento que fue sumamente eh, intempestivo la ruptura del personaje y el ingreso de la conciencia y la reconexión con el yo, ¿no? Con el yo superior. Fue como tan fuerte que llevó un buen rato reajustarse a la nueva versión. No sé si... Sí, sin duda desde ahí comenzó la transformación que todavía sigue y tenemos, ¿no? Para seguir caminando. Bueno, gracias por el relato de ese momento y por estar ahí más que nada. Así que sí, eso fue en el año 2011 y por ahí, fui ahí como cerquita de 2011, antes del 2012 seguro. Y bueno, ahora ya con la conciencia de hoy empezamos a comprender, ¿no? ¿Por qué fue en el 2012 también? ¿Qué pasó en el año 2012? Este fin de la noche galáctica que comienza el día galáctico. Porque así como nosotros tenemos un sistema solar y nos vamos moviendo, ¿no? Como planeta Tierra, como Gaia, nos movemos alrededor de nuestro Sol con otro conjunto de planetas, nuestro sistema solar también gira junto a muchísimos otros sistemas solares alrededor de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y va girando. Imagínense que para dar un año son algo así de 230 millones de años, me parece, un año galáctico, ¿no? En que el sistema solar da toda la vuelta, creo que algo así, 230 millones de años. Bueno, también tenemos, como así como el planeta tiene un día y una noche, en un día del sistema solar también tiene esos dos momentos. Un día, o sea, medio día de noche y medio día de día. Entonces ahí son los 26.000 años que dura un día galáctico. Y entonces, en el 2012 estábamos saliendo de la noche, del momento noche de ese día y amaneciendo en esta nueva era de Acuario. O sea, no es casual que ¿eso qué significa? Así volviendo a la Tierra, a la Gaia, que recibimos más luz porque en nuestro sistema solar empieza a alinearse con el Sol central de la galaxia. En esa alineación empezamos a recibir mucho más caudal, y ese caudal que hace, ¡pum!, nos hace abrir, recibir una frecuencia distinta, y ese tonal que habla ya en el conjunto de creencias que forman nuestro ser constituido como personaje dentro de la Tierra, empieza a cambiar las ideas y las frecuencias y los movimientos y acceder a una nueva conciencia que llega directamente de nuestro Sol central. Y por eso tenemos hoy en día, en el año 2023, la posibilidad de hacer estas ascensiones que ya lo hicieron otros maestros en nuestra historia, como Homo sapiens, como que vinieron, digamos, en un envase Homo sapiens, como puede ser Buda. O sea, son seres que lograron esa ascensión. Y ahora lo tenemos disponible muchísimos más seres, diría que todo el que lo elija, justamente por esa alineación con el Sol central de la galaxia que nos permite que sea mucho más fácil de realizar este paso evolutivo. Sí, mencionar también, ahora que desplegaste todo este espectro cósmico, ¿no? Todo lo que está pasando en el espectro estelar, que es importante, es decir, de lo que se trata, es de hacer tanto el enlace hacia arriba como hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo de qué diremos. Hacia arriba y hacia abajo de la superficie de la Tierra donde tenemos este cuerpo. El cuerpo entonces es esa posibilidad de conexión y de anclaje de lo que está arriba y de lo que está abajo. Sabiendo que
A través de la frecuencia del cristal, que es lo que antes Yani mencionaba como el silicio, y que habita, que vive adentro de nuestras células, ¿no? Nosotros podemos recibir la resonancia de toda esa información estelar. Todo lo que es cósmico, arriba, resuena con nuestro cristal y se conecta con el núcleo de la Tierra, que es también un cristal. Toda esta información y por qué es relevante el cuerpo y por qué lo estamos experimentando con el cuerpo y tratamos todo de pasarlo por esta conciencia, es porque los códigos de la activación están escritos, están alojados en el ADN. Un ADN que comienza a activarse, si antes dijimos que pasábamos de tercera a quinta dimensión, o que empezamos a vibrar 7 veces más alto de lo que podíamos hasta ahora vibrar, es porque teníamos activadas y en uso solo 2 capas del ADN, las que la ciencia en esta configuración pudo observar y desarrollar. Ahora, las capas del ADN son 12, y en esa continuidad de 10 capas más que activamos progresivamente, es cuando se empiezan a generar los enlaces de la conciencia de la Tierra alojando la conciencia de las estrellas. Eso se puede ver expresado como en el despertar kundalínico que antes relatabas, ¿no? En una activación de memorias. El despertar es recordar, desde recordar el origen cósmico hasta despertar las memorias que aquí alojan, aquí viven, y que se expresan en nuevas capacidades, en sensibilidades transformadas y en todo lo que resuena a veces como un superpoder, ¿no? Como un nuevo acceso. Hermoso, claro. Gracias por eso. Gracias por eso. Y siento que cuando vamos comprendiendo esta tarea de puentear, de ser puente, que yo lo percibo claramente como nosotros tenemos centrales en nuestro cuerpo, que son centrales que vibran en una frecuencia determinada que se puede expresar en un tono musical o en un color, ¿no? Normalmente lo rojo, naranja, amarillo, los chakras. Una vez que nosotros alineamos, calibramos, frecuenciamos y expandimos cada central, por eso el primer trabajo es de calibrar las centrales energéticas propias, ¿no? Hacemos contacto con con los elementos de la biología, agua, tierra, fuego y aire, que es lo que está en la materia. A partir de esa biología, cuando se armoniza esto, podemos empezar a hacer enlace hacia arriba y el enlace que decía la Nacha hacia arriba y hacia abajo, y el anclaje a tierra, el anclaje al corazón cristal de Gaia, es lo que luego nos habilita mayor circulación energética, que es la Kundalini y la fuerza de vida, acceso al éter, que es lo que sucede cuando abrimos los registros akáshicos, acceso a un banco de datos inmensamente superior al que nuestra mentecita del personaje utilizaba, es un banco de datos infinito que recibe información directamente de la fuente, y en un último momento la activación del cuerpo de luz mercábico que te permite acceder al plasma, que es un material que ya nos permite como materializar simplemente pensando. Más bueno, todo esto son como pasos, que en nuestro caso empezó allá en el 2011, más que en este momento yo siento que las semillas, los seres que están empezando a brotar, las semillas de luz brotando son millones de millones de millones recibiendo todo esto juntos. Entonces, por eso también abrir el canal, ¿no? Abrir el canal para empezar a contar, che, a nosotros nos está pasando esto, no sé cómo vienen ustedes, más que ves que salga del fuero privado y empecemos como a compartirnos y a ver lo que sucede luego, ¿no? Lo que empieza como a desarrollarse una vez pudiendo recibir este nuevo caudal de luz, lo que de repente los superpoderes que de alguna manera empiezan a desarrollarse, que al principio era como, ¿qué me está pasando? ¿Qué carajo? ¿Viste? Y de repente sí, no, está buenísimo. Accedemos
a las verdaderas funciones que nuestra tecnología biológica tiene, ¿no? Porque está buenísimo, a mí me encanta como llevarlo también o sea, no es solamente como, hoy energía, es biología, es tecnología, y dentro de este cuerpo tecnológico que somos, hay biología cuántica, hay acceso a la biología cuántica, que es ese enlace entre lo biológico, lo que tiene materia y lo que es más energético, ¿no? A mí me viene ahora contar un poco el momento de los registros, o sea, la primera vez que yo tuve contacto con los registros akáshicos, primero, bueno, a través de Maite, que la mencionó el otro día, Nach, bueno, la primera experiencia fue suprema, así de repente una persona me estaba relatando algo que estaba viendo yo en mi cabeza, y fue la primera vez que yo reconocí que estaba teniendo memorias de otras vidas mucho antes, como decía la Nach. O sea, en el 2011 o 2012, cuando estábamos en México, en Palenque caminando, yo podía cerrar los ojos y ver esa ciudad completamente como era esa ciudad viva. Esa era una memoria de una experiencia mía ahí, de una línea de tiempo que se me abría ahí. En ese momento yo no era consciente de eso, más una vez que empecé a tener acceso a la calle, primero con Maite, en esta experiencia de que de repente lo que ella me iba relatando sobre otras líneas de tiempo, sobre otras situaciones, mi cabeza estaba completamente vivo y activo, y se activaban memorias, y yo decía, ¿qué carajo? ¿Qué es esto? Y con mucha facilidad, el tiempito, fue como, le pregunté quién había sido su maestra, en muy poco tiempo, bueno, ahí empecé, hice el curso con esta maestra uruguaya hermosa, y después de transitar un periodo biológico bien fuerte, con mucha fiebre, con mi biología respondiendo de una manera bien fuerte, o sea, mucha fiebre y un dolor intensísimo en el alto corazón, a la altura de la glándula timo, muy fuerte, un dolor, y a la vez que sucedía ese dolor, que yo decía, muero de dolor, ¿qué es esto? Muy, muy tremendo. Yo cerraba los ojos y de repente tenía acceso a mi cuerpo interno. O sea, podía viajar adentro de mi cuerpo, comprender, empezar a ver los cristales que circulaban desde mi corazón, cristales que circulaban a través de mis venas, y cómo esos cristales, cuando se juntaban acá, estaban activando mi glándula timo, que es como de un color acuamarino, y que pasabas de ser una pasita de uva a tener el tamaño de una manzana y el color de un cristal. Y yo cerraba los ojos y percibía que estaba pasando eso, y a la vez mi mente de mi personaje diciéndome, tenés que ir al médico, te vas a morir, ¿viste? O sea, te vas a morir. Esto lo menciono porque siento que el tránsito verdaderamente aloja la muerte. O sea, le damos muerte al personaje. Y cuando le damos muerte al personaje, duele a veces. Cuando nos resistimos, fundamentalmente, ¿no? Después ya aprendemos a dejar de resistirnos y a decir, te amo, muerte. Más bueno, eso es un periodo de aprendizaje, de desalojar la biología vieja, que decir adiós, y con ese reajuste se muere mucho de nosotros, ¿no? Se muere verdaderamente el personaje para que nazca el ser. Y bueno, esto es un tránsito psíquico bien interesante, ¿no? Y bueno, se me viene a contar esto, que en ese momento yo empecé a comprender el enlace. Por eso después con Sol le pusimos enlace a nuestro proyecto, porque empecé a comprender que dar el paso al nuevo armónico se trataba de hacer el enlace. Estábamos desenchufaditos. El personaje, sí, el personaje estaba desenchufado de la fuente, o sea, estábamos como si tuviésemos la licuadora ahí lista para ser usada, y funcionábamos desde la licuadora sin enchufarla, sin ponerle la electricidad ¿no? Entonces, en el momento en que empezamos a través de los registros fundamentalmente y de las plantas,
a reconocer que se trata, la palabra llave es conexión. Esa es la palabra llave. Muy bueno. El cuerpo físico hacia los demás cuerpos. Ese enlace que dice la Nacha hacia abajo y hacia arriba es recuperar la conexión. Y entonces pasar de mente a conciencia es conecto a la fuente que todo lo es, y el que me empieza a informar es mi central cardíaca, es mi corazón, es mi fuente cardíaca. Y eso no es como un simbólico, ¿no? El corazón emana y recibe información. O sea, cuando nosotros abrimos los registros akáshicos, hacemos conexión con los cristales en donde se aloja la información cósmica desde la central del corazón, literal. Por eso me dolía tanto esto, se estaba activando la supercentral ahí. Esto me llevó más de un año de dolor y de terapia y de darle y de pensar por muchos momentos que algo malo pasaba, ¿no? Mientras que yo cerraba los ojos y podía verlo todo, tener la conciencia exacta de lo que sucedía dentro de mi cuerpo, mi personaje diciéndome, hay que ir al médico, ¿viste? Como al principio siento, y esto es importantísimo, que no, al principio siento que no tenemos como si fuese que no creemos en lo que percibimos, como esa confianza total que hoy sí. Al principio es como la mente se opina mucho y mientras tanto la experiencia te va informando otra cosa, y es tan loco para la mente lo que está pasando, es que yo estoy recibiendo, es que estoy conversando con Sananda, o sea, ¿cómo eso es posible? La mente eso, por eso explota, por eso tiene que morir el personaje, para nacer lo nuevo, ¿no? Porque es completamente irracional para la mente lo que sucede. Entonces, bueno, al principio hay ahí como un jueguito entre que la mente opina que no, que nada que ver, que estás en lo que siento que no, y el ser que lo comprende todo, y entonces es un momento también íntimo, siento, de decir, empiezo a comandar desde el ser, ya está, que se caiga lo que se tenga que caer, que se rompa lo que se tenga que romper, y entonces empiezan a hacer la nueva realidad, ¿no? Todo empieza a cambiar de color. Wow. Wow, wow, wow. Qué lindo, cuánta intensidad, ¿no? O sea, acceder a esa conciencia, esa percepción, fue interesante. Se pone Hermoso. súper divertido, se está poniendo re divertido. Claro. Y así como trajiste, ¿no? Esto de todo lo que hubo que soltar desde adentro, también cómo se nos refleja socialmente en todos los sistemas que empiezan a caerse, ¿no? Sistema educativo, todos los sistemas así como que ya están más rígidos en nuestra sociedad, empiezan también a explotar como igual que nosotros por dentro. Y es esa sincronización al pulso cósmico, lo que acá teníamos la realidad, los sistemas viejos, ¿no? La energía nueva es el bajar el cielo a la tierra, es sincronizar estas dos cosas. Es que la luz del espíritu empiece a entrar en los sistemas que ya existen. Hay una baja frecuencia que no entra al nuevo armónico. Y ahí es cuando muere lo que tiene que morir. Y lo que es capaz de transformarse se transforma, ¿no? Entonces, ahora cuando estamos viendo que los sistemas se están derrumbando, es porque están frecuenciados en parámetros, en patrones, de baja vibración. Esa baja vibración no entra al nuevo armónico. Entonces sí se tienen que empezar a reajustar para ver, y en ese tránsito, bueno, es fuerte, es sombra saliendo a la luz, es un tránsito que sepamos que así como individualmente está siendo completamente fuerte ese tránsito, ese paso de desalojar la biología vieja, desalojar la programación vieja,
de morir a una parte mía, al personaje, a nivel planetario está pasando lo mismo, ¿no? Las estructuras viejas, obsoletas, están recibiendo flechazos de luz y se está moviendo, lo social está haciendo, entonces sepamos, preparémonos. Preparémonos Sí, para ese reajuste. ¿Cómo quiere ser la nueva política? ¿Cómo quiere ser la nueva economía, la nueva educación? ¿Cómo podemos hacer que estas estructuras empiecen a frecuenciar más alto para que sí enlacen en el nuevo armónico? perfecto. Con todo el Creo cambio que esto traiga, ¿no? Que ya estamos viendo que es enorme. Ahí quiero volver a traer el hecho de que somos nosotros mismos, cada uno y cada uno, los transformadores, literalmente, que hacen posible la conexión. Literalmente los transformadores como si tuviéramos un artefacto eléctrico cuya tensión no es compatible con el tendido de la casa y requerís transformar, ¿no? Para que pueda todo ese espectro bajar hacia esta materialidad. Entonces, somos parte, todas y todos los que estamos acá resonando con esta información, somos parte del proyecto, somos parte de este momento en el que esta conexión, reconexión va a suceder. Entonces vinimos como transformadores a poder activar la luz. ¿Cómo se activa la luz? Empezando por activarla adentro. Y activarla adentro, activar la luz, volver a la conciencia de que todo ese saber ya lo traemos en el ADN, nos devuelve la misión de que en verdad de lo que se trata es recordar, ¿no? ¿Quiénes somos? Recordar quién soy. Ese que soy, ese ser que antes mencionábamos también, que sabe, que percibe, que recibe, ¿no? Es la única conciencia capaz, desde su lugar único e importantísimo, de hacer su parte de la conexión. Eso es lo que hay que poder empezar a comprender. Me encanta, gracias por eso. Sí, Sí. ahí Una de está la nosotras. facilidad. Es que ahí está la facilidad en el sentido de que cada uno tiene que hacer solo su parte. Es eso, Eso. ni más ni menos. Y bueno, también en el proceso, uno de los pasajes que vamos ahora, sí, porque yo en lo personal como que logro entrar y salir, y cuando estoy ahí es hermoso, es la neutralidad. Cuando hay neutralidad ya desaparecen todos los juicios, desaparece lo bueno y lo malo. Y ahí empieza a aparecer la trascendencia de la dualidad. Porque en sí estamos saliendo sí, un pensamiento de esquemas duales. Este es bueno, este es malo, en esto soy bueno, en esto soy malo, este sistema, este político es bueno, este político es malo, y toda esa dualidad y está llena de juicios hacia lo que es bueno y hacia lo que es malo. Cuando logramos centrarnos y entrar en el neutro, ahí es cuando nuestra llama trina, nuestro corazón se empieza a abrir, a acomodar, y empezamos a emanar esa luz del espíritu, que nada lo juzga, que todo lo es. Eh, bueno, Y ese sería. Ajo, y para eso también saber que hay herramientas que podemos utilizar. Yo siento que en el momento en que entraron en las barras de Access, que Access significa Access Consciousness, es acceso a la conciencia. Y luego de muchos años de mucho más, de trabajo más tedioso, diría yo, de trabajo más pesado, ¿no? A través de las plantas, de la biología, de algo como más ahí, empecé, descubrí con las barras que hay herramientas de facilidad para empezar a funcionar desde el ser y dejar de funcionar desde el personaje, ¿no? Es simplemente, hay herramientas que, por ejemplo, hay una herramienta que es liviano pesado, que le pregunta al cuerpo, de alguna manera te va hackeando el mental, porque vos le preguntás a tu cuerpo, liviano pesado, ir a este lugar o no ir. Y como el cuerpo está en conexión con el ser, la mente no, el cuerpo sí,
Entonces el cuerpo ya sabe cuál es el camino más expansivo. El cuerpo es, entonces, como un atajo a la conciencia, un atajo a ir a funcionar directamente desde la conciencia. Es liviano, voy. Liviano, mi cuerpo se expande. Pesado, mi cuerpo se contrae. Entonces, desde ese nuevo timón, que es más corporal, de repente voy hackeando el mental, ¿no? Con un juego diario, decía mi cuerpo, ¿liviano comer esto o no es liviano? No importa, sin juicio, esto, ¿no? Entonces, y el cuerpo sabe. Y bueno, hay varias herramientas. Access tiene herramientas corporales, en donde, por ejemplo, las barras nosotros tocamos puntos en la cabeza, en donde se va limpiando la energía electromagnética del cuerpo mental. Entonces, con estas herramientas, con las barras, vamos desalojando los implantes distractores, desalojando lo que no nos está permitiendo vivir desde ese corazón neutro. Y también hay herramientas lingüísticas, que es lo que mencionaba la Nacha hace rato, que son la bomba. O sea, reconocer que el cuerpo mental, que no es el enemigo, que es el comandante de la nave, el que le da dirección, el que tiene energía, el aire de mi cuerpo, donde está el elemento aire, mi águila, mi cóndor, que le da dirección a mi flecha, es el mental. Entonces cada pensamiento tiene una vibración y esa vibración materializa cada pensamiento. Entonces si el cuerpo mental está lleno de pensamiento implantado, pues estoy comandando mi vida desde eso. Lo que pienso materializo, y ni hablar si lo pronuncio, ¿no? Entonces ir vaciando el mental es lo que le da dando lugar al ser a ser. Entonces las herramientas de las barras con herramientas verbales, de ir destruyendo y descreando lo que no quiero materializar. Cada palabra tiene una frecuencia, y si yo pronuncio esa palabra, la estoy trayendo a mi realidad. Entonces hay muchas herramientas verbales en Access que nos contribuyen a empezar a limpiar el lenguaje, y con el lenguaje limpio el mental, y con el mental limpio el comandante de mi nave. Corta. También ahí ¿No? traer que, bueno, me encanta, ¿no? Todo lo que trajiste, los pensamientos, cómo los pensamientos tienen frecuencias, y al igual que los sistemas económicos y políticos, las instituciones tienen sus frecuencias que no acceden a veces al nuevo armónico, y por eso se empiezan a abrir. Los pensamientos pasa lo mismo. Cuando entramos a estado de frecuencia más elevada, los pensamientos más densos se deshacen. Es en un momento para otro que sucede, súper fácil. Y las barras en eso también son recontributivas, ¿no? Ahora también en nuestro cuerpo tenemos neuronas en el intestino y en el corazón. Entonces, así como que está la mente, ¿no? Que estamos mencionando con más localizada aparentemente acá, tenemos en nuestro intestino neuronas, y por lo tanto podemos pensar con el intestino. Ese es el cerebro de nuestros chakras inferiores, de nuestros 3 primeros chakras. Entonces, la limpieza a nivel cuerpo físico comienza por los intestinos. Cuando nosotros empezamos a limpiar los intestinos, y de ahí vienen tantas purgas, ya sean a partir de plantas, de ayunos, de agua con sal, que podemos hacer para que nuestros intestinos se limpien de todo lo que nosotros nos venimos alimentando hoy, que antes nuestra biología requería y ahora ya cada vez menos, como ser, bueno, productos industrializados en general. Todo eso quedó alojado en nuestro intestino primero, y de ahí larvas, parásitos. Entonces es fundamental que nos limpiemos el cerebro a partir de purgas intestinales. Entonces, a partir de ahí es más fácil escuchar el cuerpo, como Yanni que decía, bueno, cuerpo, es liviano ir para allá, entonces ya desde la panza se va a poder sentir mucho más, porque la frecuencia en nuestros primeros chakras va a estar mucho más radiante, y es los chakras de la abundancia, porque son los que nos conectan con la madre tierra, son magnéticos. Entonces, poder permanecer, que nuestros chakras primeros estén limpios y en línea, permite poder vivir en esa conexión con
la tierra, con la naturaleza, y es la que nos brinda todo lo que requerimos, nuestra biología requiere y hasta nuestra psiquis para estar acá felices. Eh, bueno, se me viene eso, no sé si hay lugar para después, que me gustaría contar un poco qué viví yo en la meditación, así como que fui de nuevo para allá y eso me parece que puede estar muy divertido. Dale, vamos, No sé vamos si ahí. quieren que vayamos ahí o tienen Sí, algo para vamos ahí. mencionar. Vamos ahí. Hoy ¿Cuánto Sí, tiempo después va? podemos mencionar, hay herramientas desde lo más denso hacia lo más sutil, muchísimas, y siento que ya cada uno es el que va a ir como comandando el momento, de decir, hoy mi físico es el que está requiriendo, pum, hoy es mi mental, hoy es mi emocional, hoy es y ir jugando con las millones y millones de posibilidades y herramientas, que nosotros después las podemos mencionar, digamos, al final, dale, Lindo. vamos, vamos, las que Mau, conocemos. y hacemos ese Ese redondeo. cierre. Bueno, Dale. resulta que estamos yendo a esa meditación en la cual yo todavía lleno de dudas de qué estoy haciendo, que voy ahí, que tendría que estar, en ese momento hacía artesanías, ¿no? Como no, tendría que estar tejiendo para ir a vender, que bla, blu, 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 igual caminaba mi cuerpo hacia ese lugar. Y las chicas ahí, bueno, súper ahí invitación, y vamos, vamos, motivándome a que estaba bueno, que se podía llegar a sentir algo de como energía en las manos, que nos íbamos a sentir mejor, y bueno, dando su experiencia al respecto. Y una vez que llegamos, ya nuevamente, cuando estábamos por entrar a la puerta, otra vez digo, digo, no, yo estaban todos de blanco, danzando dentro de una habitación, haciendo como danzas circulares y todos mis juicios ahí se activaron al más no poder, diciendo, ¿qué hago yo acá? ¿Viste? Como si yo no sé qué, no sé cuánto. La cosa que ya había decidido quedarme afuera, las chicas entran y sale la maestra que estaba guiando y me dice, vos no entrás. Y yo la miro así, bueno, ya me dio como el bolsito, decir que no, estaba ahí, no tenía ninguna parte justificativa real, ¿viste? No me Así acuerdo. que entro, la cosa es que entro a la habitación y de golpe hago así, ¿viste? La profe me mira, la maestra, y Era me un dice, vos no maestro. tienes zapatillas. Ah, viste, ya entré mal, ¿viste? Como digo, no. Bueno, me saco las zapatillas, empieza la danza, en un momento me empieza a dar hasta gracia de qué estoy haciendo acá. Y entre eso que me voy moviendo y simulando los movimientos, leo un cartel que decía, solo se trata de entregarse. Y quedó ahí en mi cabeza resonando. Seguimos dando vueltas y nos sentamos a meditar, como dice Jan, una meditación de 15 minutos, literal, y la empieza a guiar un maestro. Había una maestra y un maestro Ah, ahí. eso, Ujú. eso. Sí, eran dos. Y la empieza a guiar y, y en eso que la va guiando, empieza una batalla mental, literal. Como otra vez, como no, estoy re incómodo, me duele la espalda, me quiero ir, que bla, bla, bla. Y por otro lado, otro Mauro decía, tranquilo, son 15 minutos, nos quedemos acá, relajando. Entonces, de repente, eh, tomo conciencia de las palabras que van diciendo y eran muy en relación a la respiración. Y yo llevaba mi respiración a la base de la panza. Y la subía cada vez más y la iba soltando. Entonces cuando respiraba me tranquilizaba y de repente empezaba a sentir un cosquilleo en las manos, me acuerdo. Y ese cosquilleo me gustó. Entonces ahí fue como, che, acá hay algo divertido. O sea, como hay algo más, mirá, estoy sintiendo una energía ahí, un cosquilleo que ya me motivó a seguir. Entonces, bueno, sigo respirando y me empieza a vibrar la base de la panza y me doy cuenta que también era energía, entonces la empiezo a dejar salir y a subir con la misma respiración y me empezó a subir esa vibración hasta que cuando llegó por acá, ya el sacudón que venía de abajo era totalmente incontrolable. O sea, no podía.
no había forma de detenerlo, era una fuerza que subía así desde abajo hacia arriba, que me acordé, me dio mucho miedo, muchísimo, muchísimo miedo. Ya no podía frenar lo que había empezado a subir, y en ese momento me acuerdo del cartel que decía, solo se trata de entregarse. Y ahí fue todo mi lado femenino ahí que apareció, creo, con todo, para entregarme a lo que tenga que ser, a lo que sea, ya está. Seguí la tembladera, en eso terminaron los 15 minutos de meditación y había una campanita que la escuché muy allá a lo lejos y, eh, y seguía temblando sin poder volver como supuestamente a dejar de temblar, así como a la calma. Las manos se me habían puesto muy duras, muy rígidas, era toda energía que estaba en mi cuerpo tenso, ya no la sentía a mis manos, cuando iba a mi cuerpo yo no sentía mis manos, era como que no estaban directamente. Eh, Seguía como entre ese jueguito de entregarme y bueno, ya está, y a medida que me empezaron a acariciar las manos y a ponerlas en el piso, empezó a volver la calma y mi cuerpo se empezó a relajar nuevamente. En ese momento me di cuenta que lo que había pasado en ese momento era el sueño que yo había tenido la noche anterior. Y esa noche había soñado, estábamos en México nosotros, soñé que estaba en la yunga, estaba Yanni, un gatiti. Estaba Yanni también ahí, había ahí un señor también, y tomo algo, y en eso que tomo, pruebo algo, me dan muchas ganas de salir de la casa, y empiezo a subir por las escaleras que llevan a la terraza de Yunga, y era de noche, y al principio como que no me querían dejar salir, pero decidí salir igual, y cuando salgo a la terraza, medio mareado, con unas sensaciones muy raras en la cabeza, empiezo a abrir los ojos y lo que veo son como algunos espíritus que iban pasando, así como medios oscuros, que me daban miedo, mucho miedo, y de repente cuando empiezo a mirar para arriba, veo el universo. Todos los sistemas solares se movían en las galaxias de manera perfecta, fue como felicidad, las estrellas de que nosotros por ahí yo veo chiquititas así, las vi enormes, eran gigantes, y de una de esas estrellas descendió un ser que era como una bola de luz, más bien azulada, se pone frente mío, de mí y le pregunto, ¿qué es todo esto? Y era como una comunicación telepática. ¿Qué es todo esto? Le digo, ¿qué es toda esta hermosura? Y me dice, todo eso estuvo, está y va a seguir estando. Nada más que el hombre está muy bloqueado para verlo. Pero a medida que vayan desbloqueándose, van a poder acceder a toda esta belleza, a todo esto. Yo empecé a llorar por un sueño, no puedo creer toda esta hermosura, este sueño real, sea, y que nosotros no lo podamos ver. Y ahí el ser me sigue comunicándose y me dice, tranquilo, ya va a llegar el momento. Y este empieza a ser el momento. De Sí, poder empezar a total, qué compartir lindo. toda esta información y que más personas que ya estamos ahí accedemos a toda esa belleza. Y yo Total. le pregunté quién era y me dijo, soy un ser de otro planeta. Y había algún aspecto llegando, ¿no es cierto? Eh, en ese momento no había duda, en ese estado de conexión con la inmensidad de la cantidad de planetas y estrellas que estaba viendo, que hay vida en otro planeta. Desde ahí ya no tengo más dudas, digamos. Total, qué lindo, gracias, gracias. Gracias. Eh, eh, bueno, y decir Bueno, que
ese fue el inicio, y a partir de ahí, millones de experiencias más que las traemos un poco en el plan de ir haciendo resonancia con todo aquellas personas que esté viviendo un proceso de cambio, de transformación, y que le pueda contribuir, ¿no? Desde ahí. Total. Sí. Bueno, y a través de Yunga, el espacio de gozo también nace con esta energía de poder integrar herramientas, propuestas, encuentros que habiliten esa conexión tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Hay todo un espectro de posibilidades de acuerdo al momento en el que estés, aquello con lo que resuenes hoy, ya sea que vos compartas o que estés para recibir esa herramienta. Y también con esto que traías antes, Yani, de cuando a veces no creemos en nuestro propio percibir, también mencionar que en gozo, en Yunga, en gozo, se trata siempre de activar el propio saber, ¿no? Este que dijimos que nos habita desde nuestro ser cósmico a nuestro ser de la tierra. Así que las invitamos a acercarse a Yunga con su propia navegación, su mapa de ruta, y que puedan tomar y entregar lo que resuene con esta energía de empoderarnos, de reconocernos y empezar a desplegar nuestros superpoderes. Recibimos algunos mensajitos, tremendo Mau, decían lo del sueño, mucho agradecimiento a Yani por la explicación de cómo las activaciones se están dando. Gracias por limpiar el lenguaje, corazoncitos. También que aman estos vivos. Bueno, qué hermoso, gracias. Es Gracias. hermoso para nosotros que estén ahí. Y bueno, un anuncio, no sé si quieren agregar algo más tenemos como un anuncio del espectro auspiciado por la cabra loca, que es que vamos a activar una inmersión en hielo el lunes. Uy, qué lindo. Bueno, Sí, algo así sí, como, sí, sí, sí. Hablamos un ratito de las herramientas, así como nombrándolas, alguito de lo que eh, venimos ahí, ¿no? Probando para llegar al hielo, que viene siendo ahí la maestría, en mi caso, emocional, 100%. Desde que yo empecé con el hielo ya hace 3 años, en verdad lo que hacía era meterme en la pileta en invierno todos los días, literalmente todos los días. Eso empezó a ser una estabilidad en mis emociones espectacular. Se me fueron todas las angustias, se me fueron los estados de ánimos tan que yo solía entrar mucho. En mi carta tengo mucha agua, entonces cuando muchas veces en mi cáncer y todo entraban en el encierro, y bueno, la agua fría constante me sacó de ahí, me dio muchísimo más aire, me dio la posibilidad esa de poder permanecer en estados de contentura durante muchos largos periodos de tiempo, y eso me parece que en lo personal es el regalazo del hielo. Más allá del momento que también es la apertura, ¿no? Como una experiencia bien intensa que va bien flecha, bien masculina, que son alrededor de 5 minutos donde sucede de todo en tus 3 cuerpos que fuimos nombrando. Lograr permanecer en una práctica de la maestría del hielo te da una estabilidad emocional espectacular que te permite salir de todo tipo de también productos más allá afuera para tratar de estabilizar eso, ¿no? Que bueno, ese es fue mi regalo, el regalo que el hielo me está brindando a mí, y lo quiero compartir, y lo abrimos acá con las chicas que ya venimos gracias. acompañando desde desde el principio de año, varios encuentros. Sí, entonces nos vemos el lunes a las 11 de la mañana, que tenemos el encuentro del Sí. hielito, invitadísimos todos. eh, y bueno, lo que siento yo es que hay tanto más para ir compartiendo. Siento que podemos luego ir haciendo como un vivo sobre cada una de las herramientas, con algún invitado, seguramente más especialista de cada una de las herramientas que nos vinieron siendo la pura contribución. Si les parece, menciono algunas. Dale, me Algunas encanta. están siendo brindadas en Yunga, otras podemos hacer de nexo, de puente entre las personas que nos Buenísimo. acompañaron en esos procesos y, ¿no? Sí, Yo puse sí.
bueno, con relación, bueno, el yoga, las plantas, los cristales, los registros, todo el universo de Access, la sexualidad sagrada. Hubo un proceso de activación del ADN que lo recomiendo inmensamente en este periodo, porque realmente se trata de activar las capas del ADN en lo micro para conectar con lo macro. Entonces, luego, si quieren, les pasamos el contacto de Natacha, que es la chica que nos acompañó en ese proceso espectacular de activación del ADN. Cana, bueno, el hielo, los círculos de canto. Hay un montón de herramientas. Siga nombrando. Bueno, dentro del universo de las plantas, el cambó para los momentos donde nos sentimos muy intoxicados. El bufo, los honguitos, los procesos con microdosis de psilocibina de honguitos. Y así, si gustan, siempre pueden escribirnos por privado y nosotros o hacemos de nexo con las personas que están acompañando estos procesos. Sí, y también sí pueden dejar unos comentarios acá en el vivo que va a quedar grabado, si están para recibir esos vivos especiales que profundicen en las herramientas, nuestra experiencia con cada una de las herramientas, cuáles, y empecemos a conectar ese canal de información. Me encanta ir por ahí. Muy Perfecto. Bueno, hermoso. Entonces, si estás en Salta, si estás hospedada en Yunga, El o si estás en cacaíto, mi amor. el cacaíto, la ceremonia de tabaco también pronto se viene escuchando. Viene Sí. pulsando. Viene Temazcales. pulsando, sí. Bueno, Bueno. infinidad de caminos y rutas. Bueno, Volviendo Que al lunes. Dale, Mau. me gusta que las nombramos, porque ahí sí, ya tal cual, si de repente resuenan ya con el nombre ya indica un montón, ya tiene la frecuencia, así que sé que esos cuerpos sutiles van a resonar con lo que requieran, así que aquí estamos para hacer ahí el nexo, o también para hacer un vivo con alguno en especial, que podemos hablar nosotros, traer invitados ahí que sean especialistas en esa terapia. Así que bueno, escríbanos esos comentarios, así pulimos y traemos la info que se requiera para este momento actual en el que estamos transitando. bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, el lunes a las 11 a.m., inmersión en hielo. Durante las próximas horas vamos a estar publicando ahí la convocatoria, se pueden unir, nos pueden hacer preguntas, elijan con el cuerpo, su cuerpo sabe si es ahora para ustedes, y expandan también el llamado con aquellas personas con quienes perciban que pueden resonar. Buenísimo. Bueno, Gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.